Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver razones trigonométricas. Estas razones nos van a servir para triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan que qué operaciones nos ayudaban para triángulos rectángulos que ya vimos? ¿Lo recuerdan? ¿No? Antes de salir vimos unas operaciones que nos ayudaban para triángulos rectángulos. ¿No? Son las de los teoremas de Pitágoras. ¿Se recuerdan? Sí, vimos teorema de Pitágoras. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Entonces, teorema de Pitágoras nos sirve para triángulos rectángulos. Que estoy intentando hacer un triángulo rectángulo aquí, pero no hacerle un rectángulo que digamos. Más o menos así. Bueno, ahí está. Entonces, este va a ser mi ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo, todos ubican cuál es la hipotenusa. Sí. sí, ¿Cuál es sí, este triángulo? el lado más largo. El lado más largo. ¿Y cuál es el lado más largo aquí? El que está El diagonal, creo que se opuesto dice. del ángulo de 90. Exactamente, el opuesto del ángulo de 90 grados. Ese va a ser la hipotenusa. ¿Y los otros dos, cómo se les llama? Catetos. Cateto. Catetos. Ahora, una pregunta. ¿Alguien sabe identificar el cateto opuesto del adyacente? ¿Cómo? No entendí. Hay un cateto opuesto y hay un cateto que se llama opuesto y otro cateto que se llama adyacente. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿no? Si saben, No. ¿no? ¿Alguien no lo sabe identificar? Bueno, a veces hay confusión cuando pregunto cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Algunos me dicen, pues el opuesto es el de la izquierda y el adyacente es el de abajo, o al revés. Pues no es así. El cateto adyacente y el cateto opuesto va a depender de un ángulo que estemos manejando. A ver, antes de seguirle con esto, ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué lo utilizo? Para encontrar un lado de un lado. De un lado de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero para saber ese lado, ¿qué necesito saber? Las fórmulas. Aparte de la fórmula, sí, la fórmula que es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Qué más necesito saber? O sea, yo quiero saber un lado, ¿no? De ese triángulo. Supongamos Los que quiero saber. valores de los otros. Exactamente. Necesito saber mínimo dos lados para saber el valor del tercero. Si nomás tengo uno, no puedo saber el valor de los otros. ¿Ok? Para eso me sirve el teorema de Pitágoras. Para saber el valor de un lado, si conozco los otros dos lados. ¿Ok? Esa es su función. Ahora, ahorita lo que vamos a ver son razones trigonométricas, que también es para encontrar valores dentro de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero teniendo otros datos diferentes. ¿Ok? Vamos a tener que aprendernos otras formulitas que son las razones trigonométricas, ¿sí? Que es, por ejemplo, el seno del ángulo lo voy a poner así, ¿no? El ángulo es igual a cateto opuesto. Fíjense que cuando ponga la O va a ser cateto opuesto. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es el cateto adyacente. Cuando ponga CA, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto por el cateto adyacente. Hay otras
que son las inversas de esa, o sea, es como similar, pero estos dos al revés. La opuesto de esto sería el cosecante, que se escribe así, si no me equivoco. Cosecante del ángulo es igual a al revés de esto. Sobre el cateto opuesto. A ver, alguien entró, pero bueno, creo que no era por ahí. A ver. El cotangente, el de este secante, el de coseno de secante, secante del ángulo es igual. ¿Cómo sería este? ¿Cómo sería esta formulita? Fíjense que el cosecante es el opuesto al seno y se escribe al revés, ¿no? En vez de ser cateto opuesto sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y el secante es el inverso al coseno, entonces, ¿cómo se escribiría? Hipotenusa entre el cateto adyacente. Así es, eso significa el inverso, ¿no? Que son al revés, por así decirlo. Cateto adyacente. Y el opuesto, el inverso, mejor dicho, del tangente es cotangente. ¿Y cómo sería ese? Cateto ¿Cómo? adyacente entre cateto opuesto. Así es, al revés del tangente. Ok. Entonces, estas formulitas no las tenemos que aprender. En su calculadora científica no aparecen los inversos porque no los ocupas. O sea, no necesitas saberlo porque nomás con que tengas uno de estos, aparecen estos de la izquierda, que son el seno, el coseno y el tangente. ¿Ok? Esto se saca mediante razones, o sea, pues obviamente si aumenta mucho un cateto, la hipotenusa también tendría que aumentar y entonces esas razones se basa en los ángulos. Si yo aumento mucho, por ejemplo, el lado de abajo, si yo aumento mucho el lado de abajo, ¿sí? Tengo que el ángulo de arriba aumentaría, ¿no? No sé si entró alguien ahí a la clase. Ah, sí, bueno, sí se unió solo. Ok. Entonces, eh, estas formulitas nos va a ayudar a encontrar ya sean ángulos o lados, ¿sí? No, ya nomás no nomás estamos hablando de lados como el teorema de Pitágoras, sino que estamos hablando de ángulos, ¿ok? Ahora, la clave es, bueno, ¿cómo diferencio, cateto adyacente de cateto opuesto? Pues muy sencillo. No es que cada uno sea un cateto y el otro sea el otro, ¿no? Siempre va a depender del ángulo que yo esté manejando. O sea, si yo estoy hablando de este ángulo o voy a utilizar este ángulo para mis cálculos, el cateto opuesto va a ser el opuesto a ese ángulo, o sea, el de abajo, porque este es opuesto al ángulo que estoy manejando. Y el que está adyacente a ese sería el cateto adyacente, pero es porque estoy manejando ese ángulo. Sin embargo, si yo estuviera manejando el otro ángulo, se cambiarían los papeles. ¿Cuál es el opuesto a ese ángulo? Pues el que está a la izquierda acá. Y este sería el adyacente. Entonces, no es que uno sea opuesto adyacente porque ya sí es en tal triángulo, sino que va a depender del ángulo que yo esté manejando. ¿Ok? ¿Quedó claro eso de identificar el cateto opuesto del adyacente? Sí. Porque es Sí. lo básico, ¿no? Tenemos que saber eso, ¿no? Entonces, si estoy manejando ese, este sería mi opuesto, este sería mi adyacente. ¿Ok? Bueno, fíjense, acá tenemos tres incógnitas, así como en el teorema de Pitágoras. Fíjense que son tres incógnitas, serían hipotenusa y los dos catetos, son tres. ¿Ok? Y en todas estas fórmulas también son tres. Vean que el ángulo sería uno de ellos. El ángulo es uno y los otros dos lados. Lado, dos lados. Pero ángulo, dos lados, ¿no? Entonces igual. Por lo tanto,
Si yo conozco dos de esos valores, yo puedo conocer el tercero. ¿Ok? Mira, vamos a ver con un ejemplo. Y también va a depender de la fórmula que estamos utilizando. No voy a utilizar estas fórmulas. Estas los hago para su conocimiento. Luego le voy a decir cómo la relacionaríamos con esto. Pero como con su calculadora vamos a utilizar, estas son las que me interesan ahorita, son las que vamos a manejar. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo o yo sé el valor de este ángulo. Sé que este ángulo vale 30 grados. Y sé el valor de la hipotenusa. Sé que la hipotenusa vale 10 unidades, no sé, 10 metros, no sé lo que quieran, ¿no? Y yo les digo, ¿saben qué? Denme o encuentren o calculen el valor de el lado de abajo, de X. ¿Cuánto vale X, la longitud de X? Pues, fíjense qué datos tengo. A ver, me está dando el valor del ángulo, ¿verdad? Que son 30 grados. ¿Qué otro me está dando? El valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa, que son 10 unidades, ¿verdad? ¿Y qué me está pidiendo? La X, ¿qué sería? La incógnita que estamos buscando. Así es. ¿Y qué incógnita? O sea, ¿qué lado sería ese? Cateto O lo opuesto. opuesto. Cateto opuesto, muy bien, porque fíjense que el ángulo estoy manejando. Este lado es opuesto al ángulo que estoy manejando. Entonces, lo que estoy buscando es el cateto opuesto. Entonces, fíjense qué fórmula voy a utilizar. Entonces, ¿cuál tiene esos tres? No me voy a fijar en seno, coseno, tangente, solamente me voy a fijar en que tenga esos tres. ¿Cuál tiene esos tres? De estos no, obviamente, de estos que están aquí. El primero. El primero, ¿verdad? El primero tiene esos tres. Entonces, ese sería el que voy a utilizar. El primero, pues tenemos que saber despejar para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿qué estoy buscando? El cateto opuesto. Entonces, tengo seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a despejar el que quiero utilizar. O sea, yo quiero utilizar, o el que quiero obtener, ¿no? Yo quiero este de aquí. Ese es el que voy a despejar. Entonces, como está arriba, ¿a qué me refiero arriba? Mira, ese está arriba de la H y la H está abajo de ese, ¿verdad? Entonces, como está arriba, ahí lo voy a dejar, ¿sí? Ahí lo voy a dejar. No me molesta. Este es el que voy a pasar al otro lado. ¿Alguna vez han despejado? Imagino que sí, ¿verdad? ¿Cómo pasaría la H hacia el otro lado? Hacia acá. Dando. Multiplicando, muy bien. Va a pasar multiplicando, está dividiendo al CO. Cuando está abajo va a pasar hacia arriba, multiplicando. Entonces serían H seno del ángulo es igual a cateto opuesto. Y ya tengo mi fórmula despejada. Fíjense que tengo dos datos y puedo conocer un tercero. En un triángulo rectángulo, aparte del triángulo de 90 grados, ese no cuenta como uno, ¿eh? Tengo dos datos y puedo conocer cualquier otro dato. ¿Ok? Entonces, sería, sustituyo, en vez de H voy a poner 10, seno, y el ángulo sería 30 grados. Y esto me da el cateto opuesto. ¿Ok? Fíjense que su calculadora, como estamos utilizando este tipo de grados que sería de entre 160 grados, tiene que haber una D arriba, ¿ok? Una D arriba a la derecha, ¿no? Que significa que estamos manejando este tipo de unidades para los grados. Entonces, si yo hago esto en mi calculadora, a ver, 10 seno de 30, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien lo dice para que me diga cuánto les dio? 5. 5. 5. Entonces, este lado
el cateto opuesto vale 5. ¿Ok? Fíjese, para eso me sirven estas razones trigonométricas. Con el teorema de Pitágoras puedo encontrarlo si tengo dos lados nomás y el tercero. Pero aquí fíjense que nomás tengo un lado, pero tengo un ángulo. Y por eso ya puedo encontrar el otro valor. Y con cualquiera, si yo tengo dos datos de este ángulo, aparte del rectángulo, del ángulo recto, si yo tengo dos datos, puedo encontrar cualquier otro dato, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir cuánto vale el otro ángulo este? ¿No? A ver, lo voy a ayudar. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto debe de dar? Vale 60. Vale 60. 180. Así es. Porque la suma de todo lo de adentro debe dar 180 y como este vale 90, ¿verdad? Este tiene que ser 60 fuerzas para que me dé 180. ¿Ok? Y este valor yo lo puedo sacar o con teorema de Pitágoras porque ya tengo los otros dos datos o con las razones trigonométricas, con lo que yo quiera, ¿no? Ya tengo más opciones. ¿Ok? A ver, vamos a otro. Voy a agarrar este para copiarlo. Aquí otro. Ah, a ver, yo voy a traer aquí de una vez esto de acá. Imagínense que tengo, voy a cambiar esto también. Este valor que me vale 15 unidades y tengo este que vale 42 grados y me está preguntando cuánto vale Y. A ver, ¿qué datos tengo de ese triángulo? ¿Qué es cada uno de ellos y qué me está pidiendo? El 15 unidades, ¿qué sería? Cateto. ¿Cateto qué? Opuesto. Cateto opuesto, muy bien. ¿Por qué? Porque es el que está opuesto al ángulo que me dieron, ¿verdad? Cateto opuesto vale 15 unidades. ¿Qué más? El ángulo, ¿verdad? El ángulo también lo tengo que contar porque me lo está dando. ¿Y qué me está pidiendo? El cateto adyacente. El Cateto cateto adyacente. adyacente, muy bien, porque está unido al ángulo ese, por eso es el adyacente. Entonces, este sería Y. Ahora, fíjense qué es lo que tengo, qué datos tengo y cuál puedo utilizar. La última. La de tangente, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Entonces, escribo, a ver, mi formulita sería bueno, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tengo que despejar el cateto adyacente. Fíjense que como está abajo, no lo puedo dejar ahí. Para pasarlo para arriba, tengo que pasarlo al otro lado. Así como la H ahorita la pasé multiplicando, este le paso acá multiplicando. Que sería así. O sea, voy a hacer dos movimientos. Y luego este, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me quedaría así. Un tip ahí para hacer en un solo movimiento y que sea mucho más rápido, a lo mejor más sencillo. Cuando ustedes tengan un dato aquí abajo que quieran despejar solo, ¿sí? Está aquí solito, y quiero despejar este que está abajo, cámbienlo de lugar por todo lo que está al otro lado de la igualdad. Sí, van a cambiar el lugar este por este.
y así lo van a despejar. Se voy a cambiar esos dos lugares, a ver, marcar cateto adyacente es igual a cateto opuesto, y en vez de poner cateto adyacente voy a poner tangente del ángulo. Y ya lo despejé. ¿Sí? Entonces voy a sustituir, voy a poner cateto adyacente o y, que sería igual a ¿qué? 15, 15 entre, 42. Ángulo. no, no vayan a confundirse, no es 42 nomás, es tangente de 42, ¿ok? No vayan a, sí suelen a cometer ese error, por eso lo recalco, ¿sí? Entonces, tienen que poner tangente. Por tanto, su calculadora tiene que poner 15 entre tan 42, ¿no? Tangente de 42. ¿Ok? Entonces, alguien que lo haga, a ver cuánto les da, a ver si les da bien. 16.6, 65. Ok, vamos a utilizar 2 unidades después del punto, ¿sale? Entonces sería cateto adyacente, sería igual, a ver cuánto sería. 16 punto qué. 65. 65. Vamos a redondear bien, ¿eh? ¿Qué número está después del 5? 9. 66. 9, por lo tanto, se va a subir el número anterior. Sería 66. 66, muy bien, unidades. Entonces, Y sería igual a 16.66 unidades. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. ¿Sí? A ver, un último. A ver si le queda, para ver si nos quedó claro esto. Acá, que no se qué por ahí. Vamos a poner este. Vamos a mover todo de una vez. Ok. Vamos a cambiar los datos de aquí. Ahí, con esto no me deja. Ahí está. Ahora, supongamos que tengo este ángulo y este ángulo valga 71 grados y tengo este valor de acá que vale 105 metros y me está pidiendo Z, ¿sí? A ver, ¿qué datos tengo? El cateto opuesto, el Cateto adyacente, opuesto, porque está opuesto al ángulo que quiero, que vale 105 metros. 105 metros. ¿Qué más? Cateto adyacente, que vale 71. No, ese no es un cateto, Ah, el ángulo, el ángulo. es un ángulo, ¿verdad? Fíjense, las unidades son de ángulo, que son 71 grados. ¿Y qué me está pidiendo? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien, que sería Z. La hipotenusa. Ajá. ¿Cuál voy a utilizar? El segundo. No, porque no tengo el cateto adyacente y no me lo está pidiendo. Ah, el primero. El primero, ¿verdad? Porque aquí me dice el ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Ok? Entonces voy a utilizar el primero. Sería seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué voy a despejar? Hipotenusa. Hipotenusa, el que me haga falta, así es. ¿Cómo lo despejo? Fíjense que está abajo acá solo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo les dije ahorita que le hicieran? Se multiplicaba. Hipotenusa es igual a cateto opuesto y ya se me olvidó. Solamente voy a Entre cambiar. Si C. está abajo solo, así es. Si está abajo solo, lo voy a cambiar de lugar por todo lo que esté de este lado. ¿Ok? Entonces sería H es igual a cateto opuesto sobre seno del ángulo. ¿Ok? Y ya quedó despejado. Ahora nomás sustituyo. Hipotenusa sería igual a ¿cuánto? 105 entre 105. seno de ángulo. ¿Entre qué?
Seno 71. Seno de 71, muy bien. A ver, ¿cuánto les da? 11.5. 111.5. 111 punto, ¿punto qué? Punto 5. 0.5 pues. 0,5, muy bien. 111.05. Como acá hay un 0, pues no pasa nada, no me afecta en nada a la unidad anterior. ¿Y qué unidades serían esas? ¿Qué son? Pues van a ser las unidades que sean en mis otros lados, ¿no? Aquí, ¿qué unidades son estas? Metros. Metros, así es. Entonces, eso también son metros, ¿no? No pueden ser centímetros porque yo metí metros allá, ¿no? Metros. Eso de las unidades lo van a manejar en física, ¿no? Que para que lo vayan utilizando. Metros. ¿Ok? Y hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? no. Claro. Bueno, la siguiente clase vamos a ver qué pasaría si me está pidiendo un ángulo. O sea, si me da dos lados, por ejemplo, si yo tengo aquí 105 metros, me está preguntando, por ejemplo, este ángulo. ¿Cómo le haríamos, no? Eso sería, veremos en la siguiente clase. ¿Ok? Maestro, en esta Mándalo. no se va a usar el ángulo de 90 grados, ¿verdad? No, no, porque el ángulo de 90 grados pues ya está por default, ¿no? De hecho, por eso sirve nomás esto en ángulos de 90 grados, ¿no? Cuando ya es un ángulo ya es un triángulo que no es rectángulo, esto no te sirve, no lo vayan a utilizar. Suelen mucho cometer ese error, ¿eh? ¿Sí? Nomás sirve cuando es un triángulo rectángulo. Igual el teorema de Pitágoras solamente para triángulos rectángulos, ¿ok? Ujú. Sale, pues. Si no hay Gracias. ninguna otra duda, aquí lo vamos a dejar. Ok. Hasta mañana. Hasta la mañana. Profe, tengo Gracias. una duda.